Buen día, soy la doctora Ángela y en esta clase vamos a ver la cara externa de la base del cráneo. Para poder acceder a la base del cráneo, que básicamente es la cara inferior de este, vamos a tener que eliminar la mandíbula. Así es que en todas las imágenes la mandíbula no va a aparecer en la base del cráneo. La porción anterior de la base del cráneo va a estar formado por los huesos maxilar, palatino y vómer. Y recordemos que estos huesos pertenecen al viscerocráneo o el esqueleto facial. Y el resto de la base del cráneo va a estar formado por el hueso esfenoides, los dos temporales y el occipital, que pertenecen al neurocráneo. En esta clase iremos analizando la base del cráneo desde la porción anterior hacia la porción posterior, estudiando cada una de las partes de cada uno de los huesos de esta y también los agujeros que pasan por cada uno de estos huesos. Por lo tanto, en la parte más anterior tenemos el hueso maxilar, que va a tener un arco alveolar y dos apófisis palatinas, que cada una de ellas va a estar separada por la sutura palatina media. Y el orificio que tenemos en el maxilar es la fosa incisiva. Después tenemos el hueso palatino, que en la vista de la base del cráneo tiene una lámina horizontal, y ahí tenemos la espina nasal posterior. En cuanto a los orificios de este hueso, tenemos los dos agujeros palatinos mayores, los agujeros palatinos menores y las coanas o abertura nasal posterior. Con la información que les di anteriormente, podemos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué huesos conforman el paladar duro? El paladar duro va a ser básicamente el techo de la boca y la base de la cavidad nasal. En esta imagen podemos ver que el paladar duro va a estar formado por el maxilar y el palatino, concretamente con las apófisis palatinas del maxilar y con las láminas horizontales del palatino. Continuamos analizando los huesos de la base del cráneo y ahora estamos con el esfenoides, que en la imagen está coloreado en rojo. Y este hueso básicamente está conformado por un cuerpo, dos alas mayores, dos alas menores y las apófisis pterigoides. En la porción más medial del esfenoides y en esta vista tenemos las apófisis pterigoides, que cada una va a estar conformada por una lámina medial y una lámina lateral. Las láminas mediales las señalé con una flecha azul y las láminas laterales con una flecha roja. Y más lateral tenemos las alas mayores del esfenoides. Por otra parte, en los orificios del esfenoides tenemos el agujero oval por donde va a pasar el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. También tenemos el agujero espinoso y el agujero rasgado. Este agujero rasgado va a estar cubierto por cartílago. Continuando con otro hueso tenemos el vómer, que está coloreado en verde, que se encuentra posterior al palatino y que al formar parte del viscerocráneo se encuentra en el tabique nasal, tal y como lo vemos en esta imagen. Continuamos con los huesos temporales, donde se va a encontrar el surco para la trompa auditiva, aunque realmente este surco va a estar entre el límite del ala mayor del esfenoides y la llamada porción petrosa del temporal. Después tenemos las dos fosas mandibulares, donde se va a acomodar la cabeza de la mandíbula cuando la boca está cerrada. Posteriormente tenemos las apófisis mastoides, donde se van a insertar algunos músculos, como el músculo esternocleidomastoideo.
Continuando con los orificios, tenemos el conducto carotídeo, que va a ser la entrada a la arteria carótida interna, que en esta imagen la tenemos coloreada en verde. Después tenemos el agujero estilomastoideo, por donde va a pasar el nervio facial y la arteria estilomastoidea. Entre el temporal y el occipital se va a encontrar el agujero yugular, por donde va a salir la vena yugular interna, y los nervios craneales 9, 10 y 11, que se los marque con una estrella. Y por último, el hueso más posterior de la base del cráneo va a ser el hueso occipital. Este hueso tiene los llamados cóndilos occipitales, que se van a articular con la primera vértebra cervical, o también llamada atlas. Y por último, tenemos el agujero magno, a través del cual va a pasar la médula espinal y las meninges, también la arteria vertebral, que está en la imagen superior derecha. Y en una clase anterior que di sobre vértebras cervicales, recordemos que estas arterias pasan a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales. También a través del agujero magno va a pasar las arterias espinales, que tenemos una anterior y dos posteriores. Esto lo vemos en la imagen inferior izquierda, donde tenemos un corte transversal de la médula espinal. Y también a través del agujero magno va a pasar el nervio accesorio. En la correlación clínica vamos a hablar sobre las fracturas de la base de cráneo, que en esta fractura el paciente va a presentar varios signos característicos de este padecimiento. Uno de ellos es la salida del líquido cefalorraquídeo a través de la nariz o el oído. Esto se llama rinorrea y otorrea respectivamente. Otro signo es la formación de hematomas alrededor de los ojos, y esto se conoce como ojos de mapache, o la formación de un hematoma posterior a la oreja, y esto se le llama signo de Battle. También podemos encontrar en la exploración física sangre acumulada detrás del tímpano, y esto se llama hemotímpano. Y en el caso de que el tímpano esté perforado, la sangre va a fluir hacia el exterior. Para terminar, les dejo la siguiente pregunta. ¿Qué estructuras pasan a través del agujero espinoso?